presencia. En este ciclo, y estoy usurpando en este momento la decana, en este ciclo del intelectual sin memoria, que ya tiene una tradición, más que tradición, tiene solera en esta facultad y en esta universidad, que nos ha permitido tener pues, un conjunto de vídeos y algunas publicaciones hechas por la editorial universitaria como resultado de las entrevistas, de una colección importante de distintas personalidades que se han prestado a, si me permitís la expresión, desnudar su vida y su obra ante el público. Y esto siempre es producto de la habilidad de los entrevistadores, de la capacidad de crear complicidad con el entrevistado, crear cercanía y de conocer, obviamente, la obra del entrevistado. A priori estoy convencido de que en el día de hoy esto se va a conseguir de nuevo, porque no en vano quienes van a entrevistar al profesor Ronald Fraser pues son nada menos que la doctora Mercè Vilanova, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona, pionera, absoluta pionera en España, en los difíciles y complicados métodos de la historia oral, que es otra o una de las especialidades justamente del profesor Ronald Fraser, con lo cual, y por otra parte el profesor González Alcantú, que también conoce estupendamente bien la obra de Fraser y que en esa frontera entre lo antropológico y lo histórico y en los hitos vitales del entrevistado, pues yo creo que vamos a poder escuchar, ver y conservar posteriormente una magnífica entrevista. Yo ya me callo porque los protagonistas son, por supuesto, Ronald Fraser, a quien le doy la bienvenida y le agradezco muy cordialmente que haya aceptado la invitación que le hizo la universidad y el profesor González Alcantú, y sin más, todo vuestro. Bueno, muchas gracias al vicerrector, don Miguel Gómez Oliver, y a la decana de la facultad, doña la profesora Elena Martín Vivaldi, por haber aceptado la celebración de este intelectual y su memoria. Yo estoy muy agradecido a la facultad porque todos los actos que siempre he planteado han tenido acogida, y al vicerrectorado de Extensión Universitaria y Cooperación pues exactamente igual. Creo que además en el marco de esta jornada en las que se inserta la entrevista a Ronald Fraser, en otras ocasiones hemos compartido varias veces mesa, o sea que esto va siendo ya un hecho continuado. Creo que fuera de esta, digamos, de esta presentación, pues, o de este agradecimiento, podríamos decir, yo creo que procede manifestar brevemente el currículum de Ronald. Ronald Fraser es uno de los historiadores de la Edad Contemporánea española más conocidos. Sus obras son realmente impresionantes. Basta coger esas 1000 páginas de la guerra, de esa maldita guerra, la Guerra de la Independencia, su último libro del 2006, para darse cuenta del trabajo, el rigor con el cual este historiador que hoy tenemos aquí presente ha tenido la gentileza de venir a nuestra universidad, pues ha realizado esas obras que son obras capitales. Yo destacaría que para la historiografía española, desde luego, son dos las obras, aquella que comienza con el verso de Luis Cernuda, recuérdalo tú, recuérdalo a otros, que este andaluz, uno de los mayores poetas de nuestro siglo, pues dejó reflejado de alguna manera el problema de la memoria. Aquel volumen, para los que lo conocimos, recién editado en español, en los años 80, fue realmente un aldabonazo sobre nuestra conciencia. La guerra civil había sido reflejada a través de una serie de hemerotecas y de libros, pero la memoria, lo que es la memoria oral, continuaba
olvidada, y Ronald pues había tirado si no recuerdo mal, de 700 entrevistas, de cuales había seleccionado unas 400 y había dado lugar a esa obra. Y la segunda, después de tremendamente importante, esta de la Guerra de la Independencia, que es como la continuación de aquel otro trabajo, y que sobre otras fuentes archivísticas, pues ha dado a la luz hace un par de años. No me quiero extender en la presentación, solamente resaltar estas dos obras, entre otras muchas, y de muy diferente tema, y simplemente pues a continuación darle la palabra para que comience la entrevista a la profesora Merced Vilanova, gran amiga, y que además varias veces ha venido a esta facultad promoviendo la historia oral, que es la pasión de su vida. Así que, Mercedes, tienes la palabra. Iremos alternando las preguntas, pero yo lamento que me ha ocurrido una cosa, que me he dejado mi guión. Así que con Ronald lo voy a compartir. al final, tanto preparar y la espontaneidad es la que acaba prevaleciendo, ¿no? Mercedes, pues puedes comenzar. Bueno, yo quisiera decir un par de palabras. Creo que este es un momento realmente para mí extraordinario, porque estoy con un hombre que cambió mi vida. Y la cambió en un instante. Está aquí Aurora y ella, entonces era todavía muy jovencita y esto no lo sabía. Y a ver, ¿por qué cambió mi vida, Ronnie? O sea, yo creo que él lleva dentro la pasta de un gran maestro, que lo es. Él lleva la pasión de la literatura, pero sobre todo de la historia. Sabe ser amigo, y cuando le conocí hace muchísimos años, no me atrevo a decir cuántos, porque ustedes enseguida empezarán a contar y aquí saldremos todos, no sé si por la ventana o por dónde, pero cuando le conocí hace muchas décadas, él me descubrió dos cosas, bueno, tres. Me descubrió tres cosas que creo que para esta entrevista son muy importantes y que seguramente las explicará. En primer lugar, me dijo que lo que yo hacía fuera de España, que siempre es donde se ve que se hacen las cosas, se llamaba historia oral, cosa que yo no sabía. Y entonces, solo por decirme esto, en realidad me introdujo en el movimiento internacional de historiadores orales, en donde ni él ni yo éramos reconocidos. Y esto fue algo para mí extraordinario. Luego, en 5 minutos, es que creo que no necesito más, pero hoy lo hará aquí más extensamente, me dijo cuál era el secreto de por qué él es el mejor entrevistador, yo creo realmente el mejor entrevistador de entrevistas con contenido histórico mejor del mundo, no tengo ninguna duda. Y me pasó su sabiduría rápidamente porque era sencilla y él lo sabía explicar. Y cambió mi vida porque me regaló tajos, entonces se llamaba tajos, que es mijas, y por primera vez me di cuenta que ser historiador podía ser otra cosa de lo que a mí se me habían enseñado en la facultad, que yo pensaba lo que era. O sea, fue un libro que me apasionó. Yo tengo muchas pasiones, José Antonio, no solo la historia oral, esto que quede claro. Pero el libro este sobre mijas, realmente yo considero en aquel momento fue extraordinario y me dio el impacto que yo necesitaba para seguir aguantando la universidad a la que estoy muy agradecida y feliz. O sea, no hago ninguna crítica a la universidad, pero él me dio el impulso. Entonces, algo extraordinario de Ronnie, que yo creo que en esta entrevista se verá muy claro, es que él cambia siempre. Es un hombre que no es como nosotros, que empezamos una cosa y otra vez, y otra vez, y otra vez, y siempre estamos un poco repitiendo lo mismo, siempre cavando bajo nuestros pies. Él no. Cada libro es una sorpresa. Entonces, como cada libro es una sorpresa, una de las mayores sorpresas que yo tuve leyendo a Ronnie fue sobre su libro In Search of a Past, que es un libro que me fascinó. Entonces, yo quisiera que él, y esta sería mi primera pregunta, porque yo creo que él escribe por la pasión que tiene, pero después también para aprender y para dar. Esta musiquita es fantástica para acompañar la pregunta. No, never mind. Ronnie, tú si quieres puedes también hablar inglés, porque ya nos arreglaremos como sea. Pero yo, la primera pregunta que me gustaría hacerte
sería sobre In Search of a Past, que es En busca de un pasado en castellano, ¿no? Y ¿por qué lo escribiste? ¿Qué significó para ti? ¿Qué aprendiste? ¿Qué es este libro en tu extensa bibliografía? Pues antes de empezar quisiera agradecer tantas palabras tan amables. Sinceras, Ronnie? Sí, sí. Y ahora voy a intentar desnudarme, como han dicho. Vale. Este libro es un libro que me costó 25 años de mi vida profesional de escritor, de comienzos erróneos y finales inacabados y de poco montura. Y si yo he aprendido algo de este libro, es más bien lo que... Ese es el del audio del vídeo. ¿Está bien? Acércale en todo caso el tuyo. El mío. Así. Yo suelo aprender no de los libros míos, sino del público que me lee. Y es el público que me responde a mis propias preguntas, a saber qué he podido conseguir yo con este libro. Yo buscaba mi pasado desde nací hasta la edad de 14 años, nada más. Esto era desde los años 1933 hasta 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. Y me crié en una casa, se puede decir, señorial de Inglaterra en aquellos años, en lo que no me sentía cómodo, ni con mi familia. Me sentía más bien cómodo con los criados que había, y había bastantes. O sea, prefería el otro mundo entre los dos mundos que había en esta casa, la servidumbre, la familia. Y las primeras entrevistas que hice en mi vida eran precisamente de aquellos y aquellas sirvientas que aún estaban en vida y que me recibieron después de tantos años sin haberme visto con mucha simpatía y se dejaron entrevistar sobre sus experiencias del trabajo en aquellos años en aquella casa. Muy bien, resulta que yo tengo ahí un montón de transcripciones de esta gente y no sé qué hacer con ellos, con las transcripciones, con las entrevistas. Los aparco por una casualidad, porque un día en Londres leo en la primera página del Times de Londres que un exalcalde de la Guerra Civil ha reaparecido en el pueblo de Mijas. Bueno, por casualidad yo había vivido en Mijas algunos años anteriores, cuando yo quise hacerme escritor, entonces novelista, y pensé, pues aquí hay una posibilidad estupenda. Voy a entrevistarme con él y no solo de su tiempo, sus 30 años de escondido, sino toda su juventud anterior a la guerra civil, cómo se hizo militante socialista, etcétera, etcétera. Pues la prensa internacional se cayó encima de Mijas para entrevistarle, etcétera, etcétera. Entonces yo decidí, voy a esperar hasta que todo este follón se ha acabado y regreso. Y de hecho le pido trabajar conmigo. Cuando yo le pedí esto,
después me enteré, él preguntó a sus amistades en el pueblo por quién era yo, qué sabían de mí. Menos mal que no sabían nada de mal, porque me dejó entrevistarme con él. Así que nos pusimos a trabajar en el libro en su juventud, etc. De eso hablaré en otro momento, pero vuelvo otra vez y empiezo con una historia del pueblo de Mijas. Después voy a hacer el libro sobre la guerra civil. Y solo cuando acabo este libro, vuelvo a lo de en busca de un pasado, ¿no? Me entró una depresión y pensé, pues, esta vez voy a ver si puedo conseguir un tratamiento de algo. Y me recomiendan a un psiquiatra, bueno, un psicoanalista, de verdad. Y de repente veo que no solo puedo aprovechar para que me alivie la depresión, sino voy a ver si el que entrevista puede ser entrevistado sobre su propia juventud. Y así es que a través de esta relación con el psicoanalista, con las entrevistas que había hecho de la servidumbre, puedo componer un libro incluyendo las dos cosas. El que entrevista, el que está entrevistado sobre una cosa tan personal, tan peculiar como su propia juventud. Y, perdón, para contestar a la pregunta, era solo a través de las cartas que recibí de lectores que yo no conocía en absoluto, que me fijé que yo había conseguido algo que ni siquiera me había imaginado. En primer lugar, una forma nueva de hacer una autobiografía. En segundo lugar, que los lectores, muchos de ellos, me agradecieron porque ellos mismos habían podido aprovechar del libro para hacer sus propias investigaciones de sus pasados de jóvenes. Entonces, eso era lo que yo aprendí de este libro. Dos cosas. Una forma nueva y también que había ayudado a otros. Muy bien, pues muchas gracias. Yo solo quería apuntar que una vez leí el libro, intenté imitarle y fracasé totalmente. Bueno, hay una dimensión que ya ha señalado, porque el psicoanálisis y la historia parece que van en direcciones distintas, y esto realmente es importante, esa combinación de psicoanálisis e historia, en medio de la cual está la memoria sobre la cual volveremos. Yo quería profundizar, que profundizase un poco en la obra Escondido, la cual ha tenido pues una recepción importante porque es una historia muy humana. Y bueno, en ese sentido ahora la teníamos en la mano, no es que haya venido a hacer propaganda, pero es que venía y entonces se me ha ocurrido ponerla así. ¿En qué sentido, Ronald, la vida de Manuel Cortés es un calvario? El libro se subtitula Escondido, el calvario de Manuel Cortés. Este exalcalde socialista de Mijas, que vivió escondido como un topo entre 1939 y 1969, realmente cuando tú lo dibujas en el volumen, uno le queda la duda de si era un héroe o no quisiera pronunciar la palabra, que puede ser ofensiva, pero más bien estaba imbuido de cierta cobardía, ¿no? ¿Cuál es la opinión sobre el particular? Y por otro lado, nadie sabía en el pueblo realmente que estaba escondido. Es decir, porque también resulta difícil pensar que en un pueblo tan pequeño no existiesen complicidades para que su vida no corriese peligro.
Y finalmente, la tercera parte de la pregunta es que recuerdo que en Recuérdalo tú, recuérdalo a otro, hay el caso de Otro Escondido, pero el sentido a la inversa, el caso de Enrique Mirés Magdalena, el que luego fue teólogo y demás, que vivió un poco la condición, digamos, contraria de la persona de derechas que se tiene que esconder en el Madrid republicano. Entonces, esto es una condición normal de la Guerra Civil Española, los topos, los escondidos, como se le ha llamado. ¿Qué dimensión humana y, bueno, y qué indica todo ello? Pues, a ver, no creo que ni siquiera él, o menos que nadie, él quisiera creerse héroe, pero tampoco no era cobarde, aunque se puede creer que él habría podido aprovechar de amnistías anteriores, que sí que las hubo, pero él quería esperar hasta que hubo una amnistía total para todo lo que había pasado en los crímenes, como lo llamaban, durante la Guerra Civil. Y fue hasta este punto que no salió. ¿Fue un calvario? Ustedes me dirán, perder 30 años de tu vida encerrado en una casa donde no puedes salir, tener el temor de que le pudieron descubrir, eso en los primeros años, no tanto después, tener que arrancarse los propios muelas cuando les dolía, no poder asistir a la boda de su hija y tener que ver por la, ¿cómo se dice? Keyhole. Por la mirilla. Por la mirilla. Sí, exacto. Precisamente, por la mirilla de la puerta a su hija vestida de novia y al novio, porque no podía asistir. Calvario, tal vez él tampoco no lo habría dicho así. ¿Para quién fue un calvario de verdad? Fue su mujer, Juliana, porque ella tuvo que llevar todo el peso de tenerle escondido, de cuidarle, de asegurarse que nadie le viera de ninguna manera, y si él cayera enfermo, buscarle alguna forma de salvarle la vida. Era ella, entonces, quien le pesaba más que a él estos 30 años. Me dijo, 30 años, eso se dice muy pronto, pero vivirlo, eso es otra cosa. Así que si alguien sabía que él estaba escondido en su casa, yo sé que algunos, después de que cuando salió, han dicho que sí, que sabían siempre. No, yo estoy seguro que nadie lo sabía. Por una razón, si lo habrían sabido, los demás, el pueblo entero, lo habría sabido bastante rápido. Es un pueblo pequeño, es un pueblo de cotilleos, de mucho hablar, y por eso él hizo todo lo posible para que nadie en el pueblo supiera. Ahora bien, lo que sí que creía la gente, porque me lo dijeron antes de que saliera, era que él estaba escondido en Málaga, o tal vez incluso en la sierra, con los refugiados bandaleros que había hasta mediados de los 50 del siglo pasado. Eso es más o menos todo, ¿no? Y el caso de Mirés Magdalena, un escondido del signo contrario. Bueno, yo creo que probablemente en todas las guerras civiles eso puede llegar, y no fue esto solo un caso de la Guerra Civil Española, pero sí que pasó en la Guerra Civil Española en particular, de ambos bandos. Incluso pasó en el mismo pueblo de Mijas, porque durante la revolución que acompañó el levantamiento militar, había un par de personas de derechas, eran ricos, y con eso bastaba. Se escondieron y
algunos sí que sabían dónde estaban, porque lo habían visto en requisas, no se dice requisas, bueno, que hacían, ¿no?, los milicianos. O sea que me parece que es una cosa bastante normal. Bastante normal. Y bueno, continuando un poco, Brennan vivía cerca de Mijas en la época que hace el libro de Gerard Brennan, en la época que está escribiendo en Churriana. ¿Qué peso tiene en su elección del objeto de estudio aquí en Andalucía y, bueno, la guerra civil, la lectura del laberinto español y la figura de Brennan? Bueno, claro, el laberinto era un libro seminal para cualquiera que se interesara en la guerra civil, pero no era lo más importante para mí, porque para entonces se habían publicado los 2 libros en inglés de Gabriel Jackson sobre la guerra civil y Hugh Thomas. Mejor la primera que he citado para mí, pero estos 2 libros habían trascendido, superado un poco las perspectivas de Brennan en El laberinto. No todos, pero más o menos, ¿no? Así que esto no pesaba tanto, de verdad. Brennan. El conocer a Brennan, sí que fue siempre un gran placer para mí. Y recuerdo haberle llevado a Mijas un día, cuando vivía en Alorín, el Grande, a ver a Manuel y a su mujer, etc., para saludarles, después de haber leído lo que era entonces el manuscrito de mi libro, escondido. A ver, yo creo que tú, Ronald, eres sin duda el gran especialista de la Guerra Civil Española. Y claro, yo te he leído muy detenidamente y con gran admiración, porque considero que tu contribución es mayor y única, y has hecho unos descubrimientos que quedan para la historiografía. Entonces, cuando hablabais de escondido, yo me acuerdo muy bien que estaba en mi casa de Barcelona, y también en el año 69, pues la portada de La Vanguardia era que la guerra civil había acabado. En el 69, digo yo, ¿cómo puede acabar la guerra civil en el 69, no? Pero realmente es cuando Franco dijo que había acabado. Y como que el peso de la guerra civil sigue encima nuestro, por muchos años que pasen, no sé qué ocurre, que no nos la quitamos de encima. Yo la pregunta que me gustaría hacerte, en realidad son 2. Es de todas tus contribuciones, pasados ahora pues 30 años, ¿cuál crees que es tu mayor contribución a los estudios de la Guerra Civil Española? Y si cambiarías alguna afirmación o hipótesis de las que tú has hecho. Yo creo que la mayor contribución que hice, que de verdad no lo hice yo, sino lo hizo uno de las personas con quien me entrevisté, es por qué la República perdió la guerra. Ahora bien, yo no soy historiador militar, sí, soy historiador más bien social de la sociedad. Pero este señor, que luego explicaré quién era, me dio esta pista que proponía lo siguiente. Si la República no pudiera depender del armamento, de la ayuda de las democracias británicas y francesas, entonces, ¿de qué tenía que dependerse aparte de la ayuda rusa? La contestación tiene que dependerse de sus propios recursos, la República, para luchar. Si tiene que depender de sus propios recursos, la estrategia militar de enfrentar un ejército
militar a otro ejército militar, el ejército franquista, que iba así, bien armado por las potencias fascistas, ¿quién iba a perder? Casi seguro, la República. La cuestión entonces es, ¿fue la estrategia de batallas campales la estrategia justa o no de la República para ganar la guerra? Curiosamente, a proponer como si yo lo había dicho, aunque el otro día, curiosamente, descubrí que alguien me lo había comentado, se me había olvidado, creía que era una cosa que yo había inventado, pero no. Lo he encontrado en la obra de un historiador militar, precisamente, y este es Anthony Beevor, el inglés que se ha traducido su libro sobre la guerra civil. De verdad, es su segundo libro sobre la guerra civil, más o menos. Ha ampliado su primer libro, que salió después del mío. ¿Quién me comentó esto? Un tal Ignacio Iglesias, que era editor político del periódico La Batalla. La Batalla era el periódico del PUM. Luego después me lo comentaron también algunos, 3 excomunistas, mayormente del CPSUC, también cuando reflexionaron sobre la guerra y sabían que algo no funcionaba en el sentido militar. Vieron que no se podía combatir contra un ejército bien armado, con pocas armas, el ejército republicano, en condiciones de igualdad, ¿no? ¿Qué solución había? Ahora, yo no soy historiador militar y no se lo voy a sugerir, pero sí, no era lo de enfrentarse 2 ejércitos en batallas campales, porque se ve cada vez cualquier ofensiva del ejército popular republicano siempre pasaba por lo mismo. Podían la incursión, la invasión, la ofensiva, podía romper la línea del ejército franquista, sin problemas. Adentrarse y de repente se para. Eso pasa en Brunete, en Belchite, pasa otra vez y con más efectos o resultados desastrosos en la batalla del Ebro. Y ahí los franquistas machacan al ejército republicano. Una vez que lo para, había que buscar otra forma de lucha, una forma mucho más móvil, mucho más aprovechar de todos los inconvenientes que tenía el ejército franquista también, porque todos los ejércitos lo tenían. No sé si me explico. Sí, yo creo, me parece que no ha sido muy sincero. No he sido sincero. No, creo que no, porque me parece que una de las cosas que me gustó más de tu libro, y quizás ahora me equivoco, es que tú eres el primer historiador que dices que los españoles que habían inventado la guerra de guerrillas se olvidaron de ponerla en práctica durante la guerra civil y que tú le llamas guerra revolucionaria. Y esto creo que o sea que sí, que hiciste, yo creo, una aportación mayor. Tú lo has dicho esto. Sí, sí. O sea que a mí me parece que sí que has dado, que es curioso, realmente lo es, y seguramente hay motivos. Yo no te... O sea, ahora voy a plantear aquí una pregunta que no tienes que responder, que sería, ¿por qué no ganó la revolución o por qué perdieron los revolucionarios? Pero la pregunta que te he hecho antes era si cambiarías de todas las afirmaciones e hipótesis tuyas, que son muy valiosas, si cambiarías alguna y cuál sigues creyendo que es la más certera. Pues yo cambiaría esto de la guerrilla, porque yo puse demasiado énfasis en la guerrilla
como forma de lucha por parte de la República, aunque sí que lo necesitaba como una parte integrante de todo lo demás, pero no enfocarlo de la forma que yo creo haberlo enfocado, como la única posibilidad. Yo entonces, y eso es lo que me achaco a mí mismo, era demasiado, entre comillas, revolucionario. Ya. Y entonces tu contribución mayor a la guerra, al estudio de la guerra civil, ¿cuál crees que es tu contribución mayor? Ese que yo acababa de señalar de la forma de lucha. Porque a la militar. Sí, porque la... Sí, eso me parece, ¿no? Bueno, y siguiendo con la guerra civil, quería preguntarte cómo percibe el homenaje. Recuerdo que en el homenaje a Cataluña de Orwell se llega a decir que apreciaba del campo de batalla sobre todo el olor a comida podrida y los zurullos que había por el campo de batalla. Orwell, es decir, una visión muy humana de la guerra civil y de sus problemas, más allá de las ideologías, digamos, o a pesar de las ideologías. ¿Cómo eran las gentes del PUM, del cual acabas de hablar? Que fue uno de los problemas de la división dentro de la Segunda República en su fase final. Y también aquí quería preguntar cuál es si le provoca la lectura del homenaje a Cataluña de un inglés como Orwell una emoción, y si vio, por ejemplo, la versión cinematográfica del homenaje a Cataluña, que es Tierra y Libertad, de Ken Loach, y si esto qué sensación le produce un panfleto, porque en definitiva es un panfleto sobre la guerra civil y sobre todo las emociones que le suscita. Bueno, vamos por la última pregunta y a ver si de ahí podemos seguir la trayectoria. Esta película de Ken Loach, hay muchas películas de Ken Loach que son admirables a mi juicio, pero esta película, que era, como tú acabas de decir, un panfleto, precisamente no me gustó. Demasiado idealista, demasiado sin concretar en los problemas y hacer de la revolución una cosa, un esplendor, una victoria, como solo por ser revolución. Y creo que hizo un gran error y no un gran servicio a lo que fue la revolución con todos sus nubes y claros, ¿no? Eso por una parte. Lo de Orwell, tengo que decir que otra vez, y eso dependía de dónde estaba yo políticamente en aquel entonces, lo considerábamos demasiado humanista, precisamente. Era uno de estos humanistas socialistas ingleses que de verdad no nos gustaba, porque no era bastante intelectual, no tenía claro la política que había que seguir. Ahora bien, cambié totalmente de opinión sobre Orwell cuando llegué a lo que se llaman los sucesos de mayo de Barcelona. Fue una guerra civil dentro de la guerra civil en las calles de Barcelona, en las que la CNT y el PUM se enfrentaban en contra de los comunistas y más o menos los partidos de la Generalitat, se puede decir, ¿no? Que duraron 5 días, que se creía que el frente de Aragón podía colapsarse, etc. Era un momento muy difícil que resultó finalmente en que Negrín fuera primer ministro de la República. Así yo veía entonces que él sí que había entendido perfectamente lo que pasaba y no me había fijado antes. O sea que era mucho más. Yo me critico a mí mismo por la impresión que yo tuve al principio de Orwell.
Bueno, quizás ahora vayamos a un tema un poco más abstracto, pero que me parece que puede ser muy interesante para los estudiosos, los que practicamos las entrevistas. Y tú realmente en esto eres un gran maestro. Entonces, como ya has dicho antes, y como hemos comentado, el entrevistador y el entrevistado, que en realidad yo no creo que te desnudes, sino que estamos teatralizando, siempre teatralizamos, también con nuestros entrevistados, ¿eh? Pero aún así, más allá del teatro, más acá, no lo sé, la pregunta que yo te haría, y que nos la explicaras un poco, ¿qué entrevista o qué entrevistas son las que han dejado una huella más importante en ti? Y si nos puedes explicar por qué estas entrevistas han sido para ti personalmente y como historiador tan importantes. Pues yo diría precisamente las 25 horas de entrevistas con Manuel Cortés, del Escondido, en parte porque cubrimos con bastante detalles toda su vida, toda su trayectoria, desde el nacimiento hasta que salió de su escondite. Para mí hay que tener cierta pasión para adentrarme en la gran aventura de saber, conocer la vida de los demás. Mi vida me parece siempre aburrida de escritor, no me pasa nada, paso horas al día frente ahora al ordenador, y ellos han vivido cosas como la guerra civil, la guerra de la independencia, etcétera, etcétera. Así que hacer una vida, una historia de una vida, me parecía fascinante, que no pude hacer en las entrevistas de la guerra civil o ni en otros libros, ¿no? Entonces, yo creo que sería, que si quieres, pero que sería, que nosotros te lo agradeceríamos, que nos dijeras aquí brevemente, si es posible, cómo entrevistas. ¿Cuál es tu truco, tu técnica, tu magia, tu empatía? Pues no sé, yo creo que hay 4, si tuviera que resumirlo, diría 4 vocablos. Todos empiezan con la letra P. Pasión, persistencia, ahora se me da, claro. Tú preparas estas cosas y después te las olvidas. Da igual. ¿El qué? Hay 2 más. Bueno, da igual. Paciencia. Paciencia, sí, exacto. Y falta uno más, ¿no? es que aquí tenemos una gran colaboradora y no nos la vamos a perder, porque esto es colectivo. Y a mí me interesan mucho las 4 Ps. Bueno, yo te diré la otra luego. Privilegio, perdón, eso es lo primero. Yo me siento privilegiado por tener la oportunidad de crear una fuente histórica nueva. Eso no está dado a todos los historiadores, que normalmente tienen que trabajar con las fuentes que ya están hechas por otras personas y que uno tiene que interpretar, cuestionar, etc. Aquí, tú como historiador de fuentes orales, te encuentras con la posibilidad de cuestionar la misma fuente de una forma que al historiador normal no les está dado. Eso por una parte. Como yo he explicado ya, la pasión de la gran aventura de poder compartir en cierta medida con la persona la recreación de su vida.
Ahora bien, hay que tener cuidado con esto, porque en parte lo que está haciendo el entrevistado es dar una autorrepresentación de sí mismo en este momento en que el entrevistador le está entrevistando, ¿no? Y le pedimos al entrevistado ser el centro de la narración, de la narrativa que se va desarrollando. Pero si el entrevistado se hace como el único, el mayor personaje de la historia, no de su historia, de la historia, entonces hay que cuidarse muy mucho, a mi juicio, de creerlo demasiado. Yo no creo que yo tenga ninguna facilidad especial de ser entrevistador. Lo que sí creo es que primero yo he tenido mucha suerte de trabajar en España. Eso por primero. ¿Por qué? Porque los españoles saben hablar y lo hacen de maravilla. Y yo puedo estar ahí 2 horas oyéndole al entrevistado contar su vida casi sin pausa. Ahora bien, esto también hay que tener en cuenta, es una representación personal que esta persona probablemente ha hecho muchas veces a sus amigos, sus familiares, etcétera, etcétera. Es un rollo en 2 sentidos, el sentido normal y el rollo cinematográfico. Pero hay que hacer cuidado con esto. Pero entonces, ¿qué hago? Yo tengo paciencia. Le hago 2 preguntas al principio, sencillos, sin problemas de contestar, pero que tienen contestaciones objetivas. ¿En qué año nació usted? ¿Y dónde? Una cosa que uno necesita siempre, pero algunas veces se olvida en el curso de la entrevista. Y la segunda, ¿de qué vivían sus padres? Eso la segunda me da una cierta idea y conocimiento del aspecto social en que se crió esta persona. Además son preguntas anodinas que no asustan al entrevistado, le parece normal porque puede contestar sin problemas. De ahí, digo, paciencia y mucha memoria. Tú oyes al señor o señora contando su vida y piensas, siempre estás centrado en 2 cosas. Preguntas que tienes que hacerle después, porque no lo entiendes exactamente en el momento, o contradicciones o disparates que no te explicas en el momento en que está hablando. Yo no voy nunca con las preguntas ya escritas. No escribo nada. Esto es una interrupción, a mi juicio, de que el entrevistado te ve escribiendo, está mirando, ¿qué está escribiendo este tío? Mejor que este tío se quede ahí con el magnetófono lo más pequeño posible. Ahora, hoy en día eso no es difícil, pero antes yo recuerdo que cuando eran más grandes, que la gente, el entrevistado, cogía el magnetófono o cogía el micrófono. Y, uy, por favor, muy difícil. Hoy en día, como son tan pequeños, no hay problema. Bueno, estas son las cosas. Y persistencia. Y si puedo hacer lo que no es siempre, 2 entrevistas. La primera, que la persona desarrolla su vida. Y la segunda, para hacer preguntas muy concretas
Y las preguntas siempre tienen que ser intentar facilitar el máximo de detalles y el máximo de concreción en las respuestas. Unos pueden generalizar y darte una lectura de la historia española, pero yo lo que quiero saber es qué pasó a usted en estos momentos, qué pensaba, qué opinaba. Tú me hablaste, o sea, yo creo que nos has dado una lección magnífica, que a mí esto que él ha explicado en 5 minutos o menos, pues son horas con mis estudiantes porque no lo acaban de entender, les cuesta mucho hacer esto, no acabo de entender, porque claro, es un control que él tiene como entrevistador extraordinario, que quizás sería la C que tendríamos que añadir a las P's. Pero yo recuerdo que tú hablas del centro de gravedad de los entrevistados, que a mí es algo que me ha marcado mucho y que me gustaría que explicaras en las entrevistas. Es algo que cuando lo oí por primera vez me fascinó. Que no lo recuerdo muy bien, ¿tú me lo puedes explicar? Sí, tú dices que cuando te estás escuchando al entrevistado, en el momento en que notas una inflexión de la voz o que se emociona, entonces... Ya, hay que, exactamente, tienes que estar muy atento a cualquier inflexión, emoción, incluso los lapsus que hace y los saltos de tiempo. Los saltos de tiempo pueden ser muy importantes porque indican de alguna forma por qué el entrevistado no quiere hablar de esto, se ha olvidado de esto, o hay otras razones. Hay que indagar sobre esto. Si quieren saber un lapsus, una ausencia total en las entrevistas durante la Guerra Civil, que no encontré a nadie de todos los entrevistados que habían matado a nadie. Ninguna persona decía que había matado a otra persona. Ahora, en una guerra es casi imposible que no se mata a alguien, por lo menos. ¿Por qué fue esto? Entonces me preguntaba. Yo creo, en primer lugar, que uno no dice lo que social y moralmente está prohibido en el momento en que vivimos. O sea, no está prohibido matar a otra persona. O sea, que no van a decirlo en el momento de paz lo que hicieron de verdad en la guerra. La segunda pregunta mía, o no pregunta, pero reflexión era, la muerte en la guerra civil no fue solo en los frentes, que es normal en las guerras, sino en la retaguardia. La represión de ambos bandos. Y yo creo que había un deseo de olvidar toda esta sensación de culpabilidad para lo que había pasado en su propio bando durante la guerra, en la retaguardia. Tercera razón para mí era que yo hice las entrevistas en el crepúsculo de la dictadura de Franco, cuando ya había un movimiento ya de ambos bandos de la guerra civil o de sus hijos que querían salir no solo de la guerra civil, sino de la dictadura, hacia un futuro distinto. Y estos no querían evocar otra vez todo lo que les había dividido durante la guerra civil. O sea, había como una culpabilidad colectiva que se querían superar en aquel momento. Sí, yo algo que me parece que sería interesante que nos dijeras es si
¿Practicas distintos modos de entrevistar? ¿O siempre vas con el mismo modelo, por así decirlo? No me gusta sí, te voy a contestar. No me gusta mucho entrevistar a políticos y líderes, etc. Pero cuando tengo que hacerlo, suelo ser duro. Normalmente en las entrevistas normales soy un entrevistador bastante blando, cauto pero blando. No quiero enfrentarme con el entrevistado, porque el entrevistado así puede perder confianza. Y esto era otra ventaja que tenía yo, como extranjero, un loco que iba andando con un magnetófono, cogiendo historias de la guerra civil, es que nadie sabía lo que yo era políticamente. Y nunca lo dejé percibir por nadie. Yo quería ser una persona anónima. Y que, de hecho, claro, lo era. Pero quería siempre quedarme así. No, si había distintos modos de entrevistar. Ya. Sí. Pues con los políticos, etcétera, a quienes tienes que sacar algo que vale, tienes que enfrentarles con la diferencia entre su política, su discurso político y lo que de verdad ellos pensaban. Y ahí, como Mercedes me señaló por primera vez, dos discursos posibles. Uno que es el discurso político para el público y otro es el discurso extraoficial, se puede decir, de las bases que pueden aceptar a cierto nivel el discurso público, pero pueden contrastar este discurso con otro discurso que es privado o por lo menos extraoficial, ¿no? Muy importante. Entonces sí, duro con los políticos, los líderes, pero también algunas veces puedes hacer preguntas, o yo por lo menos hacía, ingenuas. Yo recuerdo que pregunté a un líder de la CNT aragonés qué quería decir el comunismo libertario, que yo sabía bien. Él me dio un buen rollo. Entonces le dije, pues ¿cómo es posible que con esta perspectiva se pudiera obligar a los campesinos a adherirse a las colectividades? Entonces me sacó una cosa muy interesante. Dijo, yo creo que siempre ha habido una contradicción en el movimiento anarcosindicalista entre lo que es la libertad y lo que es la fuerza de obligar a los que van a participar. Bueno, una pregunta ingenua te puede sacar. Otra vez, hay otra cosa que sirve mucho. Tienes que tener bastante tranquilidad para ejercerlo. Es el silencio. Un silencio que no es evadirte del entrevistado, pero tenerle al entrevistado muy enfocado aún en lo que debía de ser la conversación, pero que de repente parece que tú no vas a decir nada. Esto angustia, he encontrado yo angustia al entrevistado, que suele entonces decir algo, solo para acabar con romper este silencio un poco sí. Difícil para él. Muy bien. Bueno. Yo quería terciar para terminar este apartado con una cuestión que, si bien es una pregunta banal, planteada así en principio, pero que está en el aire, es el tema de la memoria histórica. ¿Cuál es, yo le planteo, si es un debate interesante, cuál es su percepción, en qué falla, si es igual memoria social que narración histórica, y bueno, y por qué para reconstruir nuestra memoria histórica, siempre entre guiones, tenemos que recurrir frecuentemente a los hispanistas.
Bueno, quiero empezar con la última, porque es, a mi juicio, totalmente incierto. No somos los que interpretamos hoy en día la realidad española en absoluto. España tiene ya muchísimos historiadores solventes, muy solventes, que son capaces de hacerlo, y no nos incumbe a nosotros desde fuera de hacer comentarios sobre o pensar que nosotros damos las claves de la historia española, en absoluto. La ley de historia memoria histórica es interesante, muy interesante y muy, a mi juicio, muy necesaria. Que los que durante 40 años o más no han tenido ninguna posibilidad de reconocer a los suyos que combatieron, ni saber dónde están enterrados, ni tener la posibilidad de enterrarlos de nuevo y sentirse que hay una historia, un periodo de la historia que ya se ha acabado, que se le puede poner, en inglés decimos, put to rest, que tiene dos sentidos: poner el cuerpo, el cadáver, a descansar, y poner la memoria a también no volver siempre a lo mismo. En ese sentido, creo que la ley está muy bien. Ahora bien, yo creo que la ley estaba mal enfocada. Tenía que haber sido la responsabilidad del gobierno, desde el principio, de poner no solo el dinero y las bases, sino más o menos los requisitos que fueron iguales en toda España. Porque yo veo lo que va a pasar o puede pasar, y me alegro que aquí en Andalucía parece que no, pero yo veo que hay diferencias. Una región va a seguir una forma de saber de la represión, otra va a seguir otra, y no vamos a saber nunca a escala nacional lo que pasó de verdad. Y debíamos de hacerlo, o se debía de haber, a mi juicio, esto como un requisito con los historiadores españoles. Nosotros nos tenemos que ver en esto. Solo podemos opinar. Y bueno, en su vida ha habido también otro libro en el cual, Mayo del 68, ¿no? Como una persona ligada a la izquierda, porque hasta ahora ha ocultado su dimensión su dimensión ideológica. Sí. Pero bueno, bueno será recordar que ha sido uno de los miembros de la New Left Review, y que usted se define como una persona, digamos, de convicciones de izquierda, podríamos calificarlo. Entonces ahí vuelve a aflorar no solamente la guerra civil, sino también Mayo del 68, su eslogan y su dimensión humana. ¿Por qué Mayo del 68? Pues de verdad era un reto también, y todos mis libros son retos para mí, de trabajar en un conjunto de historiadores que se dedicaban a recoger fuentes orales en Norteamérica, Europa, bueno, Gran Bretaña es Europa, pero Irlanda del Norte también. Bueno, una tarea muy difícil, de verdad. Pero lo que yo quisiera señalar aquí es solo una cosa. El libro que hicimos fue demasiado político. Se centraba en lo político de los años 60, de todo el movimiento estudiantil. Lo que sí que ha perdurado es la cultura que se inventó ahí. Y todo el contraataque en Estados Unidos, desde Reagan hasta Bush, ha sido en contra de lo que
fue los años 60 en Estados Unidos y también en Inglaterra. La Thatcher luchó en contra de lo que había perdurado de los años aquellos. Bueno, yo creo que acabas de decir algo que te define, y es que para ti cada libro es un reto. Pero yo ahora me voy a enfadar mucho contigo. Muy bien. Porque claro, él es un contemporaneista que es fundamental para nosotros, nos hace grandes descubrimientos, y se nos va la guerra de la independencia. Esto me parece una traición a tus amigos y amigas, que realmente nos tienes que explicar cómo has sido capaz de hacernos esto. Porque yo considero que el trabajo que hice sobre la guerra de la independencia fue una extensión del trabajo que hice sobre la guerra civil, aunque de otra forma y con otras fuentes. Pero las dos guerras son dos hitos de la historia contemporánea de España. Tienen incluso sus paralelos, sus semejanzas, y por eso no creo que, aunque fue un reto, que eso sí que me arrepentí algunas veces de haberme metido en tanto lío, pero un reto de dos periodos muy importantes, eso era lo que de verdad. O sea, era más reto de los dos periodos, que defines muy bien y que empiezo a perdonarte, pero mi pregunta era si también era por el tipo, por manejar un tipo distinto de fuentes personales que no son, que ya que son los diarios y las memorias, que de una cierta manera eran complementarias. Y seguramente más espontánea, no lo sé. Yo quisiera que nos hablaras de esta fascinación por este tipo de fuentes. Pues fue precisamente, como dice Mercedes, el reto de ver si podía yo, con fuentes documentales, hacer lo que había intentado hacer con fuentes orales. Yo me sentía siempre un poco... era una tontería mía, seguramente, porque mi mujer siempre me lo dice, que es una tontería. Pero me sentía siempre un poco inferior por solo haber trabajado con fuentes orales. Los historiadores académicos, no tú, claro, pero suelen despreciar un poco la fuente oral por muchas razones, que creo que se equivocan, pero yo quería por lo menos ver si con fuentes documentales podía hacer lo mismo. Ahora, ahí caí en una trampa muy grande. Yo creía que existían estas fuentes en libros, etc. Lo que encontré en los libros fue las memorias de la clase política. Y eso no es lo que a mí me interesa. A mí quiero saber cómo vivió el pueblo llano una experiencia como la guerra civil o la guerra de la independencia. Entonces me costó 6 años en archivos buscando no sé cuántos documentos para ver lo que pudiera extraer del pueblo llano en documentación que siempre estaba escrito por la clase política o los eruditos, o por lo menos los que no eran analfabetos. Me costó mucho encontrar lo que yo buscaba. Y el título, a ver, esto de Maldita, a ver si nos lo explicas un poco. A lo mejor también es culpa de Aurora, no lo sé. No, ella no tiene culpa de nada. No, si dice Mercedes que Maldita no es la traducción exacta de lo que dijo Napoleón, que sería más bien Desgraciado. Bien. ¿Por qué maldita entonces? Pues no quiero evadir mi responsabilidad en el título, porque yo di mi acuerdo, pero no fui yo quien lo eligió, sino mi editor en crítica, que eligió el título
Y de verdad no me di cuenta en aquel momento que no era la traducción exacta. Ya. Y Pasó nadie más como me lo ha dicho. el inglés, como el Blood of Spain, que traducen el recuerda tú, recuerda a los otros con Blood of Spain, que es un poco fuerte también. O sea que ojo con los editores. Oye, Pero los editores son los que te pagan. claro, exactamente. Oye, antes has hablado que para la guerra civil, aparte de lo que decía José Antonio de Brennan, del laberinto español, que los textos de Jackson y de Hugh Thomas habían sido muy valiosos para ti. Me gustaría preguntarte qué textos de la Guerra de la Independencia fueron fundamentales cuando tú empezaste tu trabajo, si hay alguna comparación posible. Bueno, claro, son Artola, que es el gran experto. Israel. Son los franceses, Ames, por ejemplo. Hay tantos que han especializado en la Guerra de la Independencia que me costaría recordarlos todos, pero eso, Artola es lo principal, ¿no? Yeah. Aunque él se centraba, yo le he hablado con él una vez, tuve el privilegio de comer con él, y me comentaba que su libro era demasiado de historia militar, que yo de verdad me encontré también que era así, Sí. y yo buscaba otra cosa, la historia Ya. social, ¿no? Ya. Y bueno, y al final del libro, estamos empezando por el principio, pero yo ahora me voy al final de la Guerra de la Independencia. Me ha llamado mucho la atención la lectura de los grabados de los desastres de la Guerra de Goya y cómo culmina el libro con este nada, en el cual en el último grabado Goya deja aparecer a un individuo con la palabra nada. Entonces, que hila un poco también con la pregunta, otra de las preguntas que tenía preparadas Mercedes, sobre tanto para nada, es decir, otra guerra más, y cuál es su lectura, ¿no? ¿Por qué termina con Goya Por dos razones. Una muy sencilla, no sabía cómo podía acabar este libro. Es un problema de los escritores. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo puedes terminar de forma satisfactoria? Nada. Eso es lo principal. Pero en esto de nada, de Goya, que es un cadáver que se levanta de su, ¿cómo se llama? Coffin, ataúd, con un papel en la mano que parece que él ha escrito, que dice nada. Y Goya por abajo pone nada, entre comillas, nada. ¿Es verídico? No, ¿es verídico o es cierto? Algo así. Bueno, me parecía que la guerra no había servido de verdad para nada, finalmente. No para España, me refiero a España. Los demás, claro que sirvió, entre otras muchas cosas, a la derrota de Napoleón, etcétera, etcétera. Pero a España concretamente yo creo que fue un error muy grave, aunque inevitable, pero grave, de haber permitido como un arrebato pasional al principio de oponerse a lo que habría podido ser una transición bastante fácil, bastante relevante a lo que era España, a una nueva monarquía bastante constitucional, se puede decir. No tanto como creía o quería las Cortes de Cádiz, pero bastante. Y en eso me baso también en el observador más agudo, a mi juicio, de toda aquella época, que es María José, el reverendo María José Blanco White. Él tenía una visión muy aguda. Y, si permiten, los voy a leer. Ya. Lo que él dijo de aquella época. Dice,
Conocía demasiado bien la situación moral e intelectual de mi país para sentirme optimista sobre los resultados favorables de la insurrección popular. Ni por un momento dudé de la justicia de la causa nacional, ni justifiqué la forma en que Napoleón pretendió cambiar la dinastía española. Lo único que puse en tela de juicio fue la utilidad de un levantamiento popular. Pero puesto que el levantamiento se había tenido lugar, me puse del lado patriótico, a defender la causa española contra Francia. O sea que él veía muy claro que bueno, voy a seguir un momento. Estaba convencido de que si el pueblo permanecía tranquilo bajo la forma de gobierno a la que estaba acostumbrado, mientras el país se deshacía de una dinastía de la que ya no se podía esperar mejora alguna, la humillación política de aceptar un nuevo rey de manos de Napoleón se vería ampliamente compensado por futuras recompensas. Entonces, en el sentido de lo que estás diciendo, ¿qué opinión te merece José I en contraposición al papel que se ha sublimado tanto de Fernando VII? Fue un señor, porque hablamos de señores, era un burgués, un comerciante, rico, muy culto, muy mujeriego, a la envidia de su hermano Napoleón, que le envidiaba sus éxitos con las mujeres, pero que sí que quería hacer algo para España, ya que su hermano lo había puesto sobre el trono y intentó lo que podía hacer, pero estaba saboteado totalmente por lo que tenía en principio que apoyarle, el ejército francés. Y contra el ejército francés, que necesitaba, si no había el ejército de ocupación, este trono se iba enseguida. Pero con este ejército no podía nunca ganar el apoyo de los españoles en toda la nación. Una cosa de la guerra civil que al principio me preocupó mucho, me parecía que era importante, era si el levantamiento popular había sido, lo que llamamos levantamiento popular durante el 36, si había sido espontáneo o no. Entonces la pregunta respecto a la guerra de independencia que te hago es si tú crees que si los españoles hubieran sabido las abdicaciones moralmente tan penosas de sus reyes en Bayona, si hubieran sabido esto, si crees que hubiera habido el 2 de mayo, se hubiera levantado. Sí, claro, sin duda alguna. No es el 2 de mayo que es importante, son las 8 insurrecciones, sublevaciones en los capitales, mayormente de la periferia de España, que son lo que de verdad empieza todo guerra, ¿no? El escándalo para lo de Bayona, las abdicaciones de Bayona, el escándalo no era la moralmente reprehensible actuación de los Borbones. El escándalo fue la actuación de Napoleón, porque él hizo abdicar a los reyes en territorio extranjero. Estaba considerado ilegal por los españoles en aquel entonces. Incluso había peticiones que el mismo Fernando VII pidió a Napoleón que pudiera venir a Madrid a explicarse y que las cortes pudieron decidir si querían o no que él se abdicara. Eran ilegales. Entonces,
¿Qué papel le das a la conciencia nacional española en el levantamiento, si es que la hay o la hubo? Te voy a chocar seguramente. Ninguna. Ninguna. Bueno, lo define como patriotas, ¿no? Más bien, ¿no? Una Sí, guerra patriótica, ¿no? Sí. No, Nacional. ni siquiera en el 12 me temo. Entonces, ¿quiénes tuvieron más peso en el levantamiento, según tú? Mira, políticos. tengo que explicar para contestar. Si tenemos tiempo, lo voy a explicar lo más sucintamente que puedo, ¿no? Es un mito popular que sigue existiendo, que los levantamientos, me refiero a los 8, fueron espontáneos y unánimes por el patriotismo innato de la población o del pueblo llano urbano en este caso, porque todos los levantamientos originarios tienen lugar en ciudades. Lo que es interesante es que el mundo rural no se levanta, ni siquiera se mueve, nada. Son en estos 8 focos que empieza todo y se extiende de estos 8 a otras ciudades. ¿Por qué digo que no fue ni espontáneo ni unánime? Pues se lo diré. Estaban los levantamientos organizados por pequeños grupos fernandinos de política muy diversa, pero con un odio a Godoy, el que había sido el privado de Carlos IV, y finalmente un odio también a Napoleón, pero su odio al principio fue solo por Godoy. Estos fernandinos organizaron los levantamientos, orquestaban los levantamientos, cada uno en su ciudad, sin tener conciencia o saber que se organizaban en otras ciudades, sin conexión y sin, en muchos casos, conocimiento de que se había levantado otra ciudad. O sea, que esto era como, y incluso los fernandinos subornaban, en 3 casos documentados, a la población urbana para sublevarse. Ahora, eso no quiere decir que la población, el pueblo llano, eran títeres de los fernandinos. Ellos, la población, tenía sus propias razones para acordarse, estar de acuerdo con los fernandinos para levantarse, pero sí que pasaba dinero en un estilo de motines al estilo del antiguo régimen. Y en 2 casos, también documentados, los fernandinos tenían sus propias milicias armadas, pagadas, eso en Oviedo y en Valencia, para sublevar a la gente o ayudar a sublevar a la gente. Entonces, ¿tú crees que en 1812 la Constitución culmina el levantamiento del 8 o es solo un contrapunto? ¿O qué es? Bueno, es la soberanía. Bueno, todos los levantamientos llevan enseguida a crear juntas locales o regionales eventualmente. Esas juntas se declaran, y ahí es donde empieza el mito. Los fernandinos que crean estas juntas dicen que es el pueblo que se ha levantado. ¿Por qué dice esto? Por 2 razones. Primero, no sabían si podían controlar la situación, ni si otras ciudades le iban a seguir, porque no sabían nada, estaban solo en su región o incluso en su ciudad. Decían que el pueblo, en la ausencia de su rey, Fernando VII,
el pueblo había recuperado la soberanía y al mismo tiempo de sublevarse, el pueblo se los había dado a las juntas esta soberanía popular. De ahí empieza toda una cuestión: ¿quién tiene la soberanía durante la Guerra de la Independencia? Las juntas primeros, después la Junta Suprema o la Junta Central, después las Cortes, que se declaran soberanos nacionales. Ahora han entrado otra forma, y finalmente la Constitución. Es un salto que va por delante, pero un salto hacia adelante, que de verdad no tiene suficientemente un fondo. Entonces, ¿por qué se impuso la Junta Suprema Central? ¿Por necesidad o por voluntad propia? La Junta Suprema hizo un golpe de Estado antes de fundarse. Los primeros diputados que llegaban a Aranjuez, donde se iba a crear la Junta Central, tuvieron una reunión antes de que llegasen los demás diputados y se declaraban soberanos, y que los diputados iban a ser nacionales, que no dependían de sus propias juntas. Cada junta enviaba 2 diputados. Y así fue, un hecho consumado cuando los demás diputados llegaron. Ya. Entonces, respecto a la guerrilla, que ya me has echado un jarro de agua fría sobre la guerra de la guerra civil, y ahora ya la comparo, ¿cuál crees que fue el papel de los guerrilleros respecto al ejército regular español? ¿Era un complemento, una alternativa o qué era? Bueno, primero era un complemento, sin duda. Después de los desastres del ejército español durante la ofensiva en el invierno, otoño-invierno de 1808 y 9, cuando de hecho gran parte del ejército patriota desaparece en derrotas, va huyendo. Y es cuando empieza la guerrilla, a raíz de estos desastres. ¿Por qué? Porque muchos que se llamaban entonces dispersos, que eran los soldados que huían, pero no se decía dispersos para que tenían 10 días para regresar a sus regimientos, pero muchos no querían regresar por una razón muy sencilla. Los mandos del ejército eran incompetentes, eran todos nobles y no se fiaban de sus tropas, y las tropas no se fiaban de sus mandos, y no querían los soldados regresar a este tipo de ejército que solo iba de un desastre a otro. O sea que esto fue el fomento originario. Aparte de la batalla de Ocaña en 1809, que es importante para vosotros porque es lo que da el acceso a Andalucía de las tropas napoleónicas, y es cuando toma el ejército a Andalucía. A partir de este momento no había un ejército ninguno. Entonces, entre 1810 y 1811, la guerrilla es la única fuerza que resiste en España. O sea que la guerra la ganan los españoles gracias a la guerrilla, o los ingleses, o la pierden los franceses, o ¿qué opinas tú? Vamos a decir una cosa. La guerrilla de por sí... Cuidado lo que dices. No. Yo le he dicho muchas veces esto. La guerrilla de por sí no podía ganar la guerra. De eso, ni siquiera la guerrilla lo creía que pudiera ganar la guerra. Esposa Mina en Navarra dijo: la guerra la derrota de Napoleón se debe a la nieve de Rusia.
Ya estaba cierto. La guerrilla no podía ganar la guerra. Ahora, necesitaba un ejército para ganar la guerra en aquel entonces, porque había que por lo menos tener un par de batallas totalmente para liquidar al ejército contrario. Sin esto no había final de una guerra. Eso se veía muy claro con las campañas de Napoleón. Un par de batallas y ya se rendía Austria, Prusia, no Rusia, pero Austria y Prusia. O sea, ¿quién ganó la guerra? Yo diría que los aliados españoles, portugueses y ingleses ganaron la guerra de España, pero no la guerra contra Napoleón. Ya, vale. Oye, y tenemos aquí escondido, ¿qué escondido tienes tú en la guerra de la independencia? O sea, este es el que más te ha fascinado de tus estudios de la guerra civil. De la guerra de la independencia, ¿qué personajes son los que te han realmente... ¿Qué personajes que me han interesado más? De la guerra de la independencia. No escondidos, no. No. Yo estaba pensando que por el libro, no. Yo diría dos. Que acabo de citar, José Blanco White, por su visión política muy grande y por su apoyo en contra de las Cortes de Cádiz de la lucha para la independencia colonial. Y por otro lado, un comerciante que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Lorenzo Calvo Sotelo. No, Calvo Sotelo, no. Calvo Rojas. Ya sería demasiado. Calvo Rosas, aunque había un Sotelo también en la guerra de la independencia. Afrancesado. Este comerciante, que era muy rico, era vasco, que había hecho una fortuna antes de los 25 años en Madrid, de 4 millones de reales, que tenía negocios por toda España, que cuando la incursión del ejército francés a Madrid, de hecho la conquista de Madrid, se fue a Zaragoza. Cuando se levanta Zaragoza, la población, Palafox le hace intendente de la resistencia. De eso está nombrado por Palafox a la Junta Suprema. Y ahí es como el único, un sentido burgués, que eso es lo que me fascina, ¿no? Con un sentido de eficacia, de intentar hacer algo, mientras que los nobles y los demás dejan. Oye, ¿las mujeres no eran eficaces o qué? A ver... Mira, para continuar con la pregunta, es que como yo quería preguntarle algo también, pues perdona que tercie. Sí, entonces, lo de las mujeres, si parece la completo, es que eso es por una razón. Me ha llamado la atención, efectivamente, el poco papel de las mujeres, pero también la obra de Ricardo García, tal como dice Mercedes, pero también en la obra de Ricardo García Cárcel, El sueño de la nación indomable, también aparecen en un papel muy familiar y muy poco avanzado para la época, y sin embargo una imagen de heroína. Lo digo porque me he encontrado, estaba preparando el estudio preliminar para una obra que se publicó en 1908, aquí en Granada, se llama El mirar de la maja, de Isidro Las Cajigas, que coincide más o menos, se publica en 1910, con el centenario de la Guerra de la Independencia. Y se trata de una historia muy bella. Una señora va por el Albaicín, que es una maja, y seduce con la vista a un oficial francés. Y bueno, es una especie de Carmen de Mérimée, que finalmente el francés cae seducido y bueno, pues lo mata. Es la historia de Judith Holofernes, de Salomé, Herodias, etcétera, aquí en términos domésticos en el Albaicín, ¿no? Entonces, quiero decir, entre esa ausencia de la mujer que señalaba Mercedes, este papel familiar que dice García Cárcel y ese poco relieve, y sin embargo ese mito, esa Agustina de Aragón, esas majas, digo por...
Bueno, ahí ¿Dónde está la mujer? Real. Me habéis tocado en lo más profundo de mi ser y de mi arrepentimiento. Yo sabía que había que trabajar sobre la mujer e incluirlo en el libro. Lo sabía. Llegué tan cansado al final que no tenía fuerza suficiente para hacer que me queda como una asignatura pendiente, que un día voy a estudiarlo porque tengo material documental. Bien, esta visión que da Cárcel, muy buen historiador, claro, es, creo yo, de la mujer de la clase acomodada o por lo menos culta. No es la mujer del pueblo llano. ¿Por qué digo esto? Porque en las bases de datos que hice hacer de lo que se llamaba las juntas populares, las juntas de crimen, perdón, las juntas criminales, perdón, que eran de verdad tribunales de crímenes, tribunales excepcionales de crimen, que fueron la forma legal represiva del gobierno de Napoleón, de José Bonaparte. Tenían dos orígenes, pero eso lo voy a dejar. Bueno, de ahí tengo una base de datos de 1000 personas que pasaron en los 4 años, aquí en Andalucía solo por estos tribunales. Hay 269 mujeres, el resto son hombres, pero 269, que no es nada. Ahora bien, el problema con estos tribunales es que las sentencias son tan poco descriptivas que nunca se sabe exactamente si es un salteador de caminos, de los hombres me refiero ahora, un bandido o es un guerrillero. Algunas veces lo ponen, este es un guerrillero, ¿no? Pero otras veces no se sabe, es un salteador de caminos, pues ¿para qué hace esto? ¿Roba para embolsarlo o para financiar una guerrilla o qué? Bueno, estas 269 mujeres, no hay ninguna que fue ajusticiada, pero un 25% aproximadamente se puede decir que estaban de alguna forma involucrados en la resistencia popular al ejército francés. El famoso caso, caso más famoso, era de una de Valladolid, Rosa Agudo, que fue el amante del general comandante de Valladolid y todo el entorno, Kellerman, famoso de la revolución, de las guerras revolucionarias. Ella no se sabe exactamente si se hizo amante para hacerse espía de un partido de guerrilleros del entorno o si era ya espía antes de hacerse amante. De todas maneras, ella sirvió para pasar todas las cosas que se dice de almohada, ¿no? Y los pasó. Y ella, cuando le detuvieron, porque la detuvieron, ella dijo de forma desafiante que ella había actuado como una buena española a favor de los patriotas, y etcétera, etcétera. No, muy bien. Aparte de eso, había, por lo menos yo he contado, 15 mujeres guerrilleras. Docenas de mujeres que ayudaban
a los presos españoles, a los prisioneros españoles en las grandes columnas que les llevaba a Francia tras las derrotas de los ejércitos patriotas, que les ayudaban a escapar, les escondían, que se hicieron de espías, que hicieron toda clase de resistencia menos visible, pero no dejaron rastro para un historiador que no quiere meterse de verdad en estas cosas. Y bueno, la última pregunta que le hago en nombre de los dos, de Mercedes y mía. Usted se ha definido como un artesano de la historia. Explíquenos, para, digamos, culminar esta entrevista, ¿qué significa ser un artesano de la historia? Bueno, uso esto un poco de forma metafórica, tal vez, ¿no? Porque no soy historiador académico. Me he formado como historiador por mi cuenta y por eso me considero un artesano. Ahora bien, no hay que despreciar en absoluto a los artesanos. Yo les admiro mucho y yo soy francamente honrado de considerarme un artesano. Pero reconozco que los académicos tienen sus formaciones y por eso no quiero pretender, fingir que yo soy igual que ellos. Eso es lo del artesano. Si yo considero que el historiador no puede interpretar, ¿es eso la historia? ¿Es eso la pregunta? Sí, claro que lo considero que el historiador no solo puede, pero debe, pero no siempre de la misma manera. La forma de escribir una historia, un libro, puede en sí, creo yo, ser la interpretación de esta época histórica. Por eso, si yo acabo el libro sobre la guerra de la independencia con un nada, eso ya es una interpretación, aunque cada uno puede discutir exactamente lo que quiere decir nada. Pero para mí era un statement of intent. Eso era lo que yo quería decir. Y este libro está escrito de forma, en muchas ocasiones, irónica. ¿Ironía en qué sentido? Ironía en el sentido de que las cosas no eran como parecen. Hay otras cosas. Por ejemplo, el deseado, famoso deseado, que no era en absoluto deseado. O sea que para mí sí, se interpreta, pero yo tal vez debo de decir rápidamente para qué público escribo yo. Yo escribo para un público interesado, muy interesado en la historia, pero no especialista, ni en la historia, ni en la época de que trato yo. Yo hago lo que considero, lo que los franceses llaman haute vulgarización, que tal vez se pudiera decir vulgarización a nivel alto o algo así, ¿no? Y espero siempre añadir un poco a los conocimientos de los historiadores académicos, pero mi público es aquel que no es especialista. ¿Y por qué es así? Es no porque no soy historiador, pero formado, que yo dependo de las editoriales británicas para el dinero que me permite indigar. Así yo tengo que escribir, y la historia inglesa o la historiografía inglesa no tiene sus orígenes en las ciencias sociales, como en la mayoría de los países de Europa, sino tiene sus orígenes en la literatura. Así que en Inglaterra, si la historia no está bien escrita, no vale. Así que yo pongo mucho énfasis en intentar escribirla lo mejor posible.
Pues Lo de Granada, no le había la última pregunta que... yo creo que ya es avanzada la hora y quizás Vale. tenía al final otra pregunta sobre su asesoramiento en Granada TV, pero bueno, yo creo que Granada. es en la serie sobre la guerra Ya. civil, pero yo creo que con esta última coda vamos a no estropearla, que me parece tan magnífica, con preguntas más banales. Yo creo que el vicerrector puede clausurar. Yo creo que se merece un gran aplauso al profesor Ronald Fraser, que ha resistido todo Pues justamente ese aplauso es la clausura. Gracias.